Atención, muy buenas noches. Empezamos con información de anticipo y de adelanto. Un golpe al corazón de la familia Kirchner. Lucía Salinas, buenas noches. ¿Por qué? Muy buenas noches, Luis. Hoy se conoció que el juez Julián Ercolini procesó una vez más por lavado de dinero a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. ¿Pero por qué es una causa importante? Porque es la causa donde más negocios privados hubo entre Lázaro Báez, preso por el lavado de dinero, y Cristina Kirchner. Te vamos a contar de qué se trata esta causa que complica a la familia Kirchner. Atención, porque están pidiendo un embargo de 800 millones de pesos, casi al nivel de lo que le piden a Lázaro Báez. Pero atención, juicio a la viuda y al hijo de Escobar Gaviria. Lavado de dinero del narcotráfico colombiano en la Argentina. Buenas noches, Facundo Pastor. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches. Hoy fueron a declarar. ¿Qué dijeron? Lo vamos a contar en algunos minutos. ¿Y qué no dijeron? También, porque ese silencio habla. En instantes, la viuda de Pablo Escobar Gaviria a juicio, escuchas telefónicas y un expediente que intenta confirmar hasta dónde alcanza el brazo del narcotráfico en la Argentina. Enseguidita Hugo Machiavelli nos va a presentar una nueva denuncia judicial contra el sindicato de Hugo Moyano. Enseguidita, mano a mano con Diego Bocio, vamos a hablar qué va a hacer el peronismo o parte del peronismo con el regreso del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y hablamos con Claudio Suchovicki ahora de el título del editorial del día de hoy, y es ¿qué pasará mañana? Ayer, en la cornisa, el jefe de gabinete, Marcos Peña, a mi entender, se enredó en una discusión semántica. Ponele que yo también me haya enredado porque estaba hablando con él. Como habíamos titulado a mi editorial, que la había visto o escuchado, se lo habían pasado, el gobierno en su momento más difícil, Peña, él se mostró en desacuerdo. Yo lo vi, yo no me animo a decir enojado, se puso rígido y dijo palabra más, palabra menos, no estoy para nada de acuerdo con que este es el momento más difícil, este no es el momento más difícil, mucho más difícil fue diciembre de 2015 cuando tomamos el gobierno y teníamos que decidir si levantábamos el cepo en horas. Bueno, no quiero modificar las palabras del jefe de gabinete, mejor miremos juntos el compacto editado para poner las cosas en perspectiva y entenderlas mejor. Peña, ayer, en la cornisa, lo que dijo y cómo lo planteó, levantó lecturas fuera y dentro del círculo rojo. Hay dificultades, sí, pero creo que lo más importante es la responsabilidad de entender lo que se ha logrado, que no creo que sea, como dijo en su introducción, una cuestión que son paveando 2 años, no sé qué cosa se decía. ¿No le parece eso más difícil desde que asumió el gobierno? Por lejos fue mucho más difícil cuando asumimos, Luis. Cuando asumimos no teníamos reservas en el Banco Central, estábamos en default, habíamos roto todos los contratos que fijan precios en la Argentina, teníamos un panorama parlamentario muy complejo, veníamos de 4 años de destrucción de empleo, de recesión, de distinto estancamiento. Y hoy estamos en un momento complejo que hay que atravesar, pero con muchísimas más herramientas. Creciendo hace 7 trimestres, la economía argentina está creciendo hace 7 trimestres, con 55.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, con un apoyo inédito en nuestra historia contemporánea de los principales países del mundo. Perdimos un escalón de confianza. Nosotros... Lo entienden eso, por supuesto. ¿Qué significa, perdón, un escalón? Nosotros venimos, desde el primer día que asumimos, sabíamos que teníamos un problema relevante de los desacoples de nuestra economía, pero muy fuertemente planteado también en ese déficit fiscal que algunos, al día de hoy, siguen creyendo que se tendría que haber ajustado de un día para el otro. Y estamos en una cornisa, y otros diciendo que no era un problema. Una cornisa entre la confianza de los argentinos y la confianza de aquellos que nos prestan la plata para cruzar el puente hacia el equilibrio fiscal. Entonces, ha habido un trabajo muy fuerte para lograr al mismo tiempo que crezca la economía y al mismo tiempo cuidar a los sectores más vulnerables. Esa confianza, ese camino de cornisa en el que estamos, por diversos motivos, externos e internos, nos colocó un escalón más abajo. El mundo, los inversores, pero también los argentinos dicen, bueno, demostró un poco más, un esfuerzo más, porque tengo un escalón dudas más bajo de confianza, de credibilidad. Sí, las dos cosas, de confianza y credibilidad,
no en Macri o en este gobierno, sino en que la Argentina de verdad crea que tiene que llegar a ese equilibrio de su economía y no depender del ahorro externo. Bueno, un par de cosas para decir. Primero, termina reconociendo que se baja el umbral de credibilidad y de confianza. Era obvio, lo termina reconociendo. Pero las dos preguntas que yo tengo para hacer en general, son las que le formulé a Marcos Peña y ayer no me terminó de responder. No digo que no me quiso responder, no me terminó de responder. ¿Qué es la pregunta que flota en el ambiente político y en el de los formadores de opinión? Círculo rojo, círculo amarillo, círculo verde o círculo como se llame. Si ese, en diciembre de 2015, fue el momento más difícil o el peor momento, ¿por qué no se lo comunicaron a la opinión pública? Lo discutimos eso. No, bueno, no estoy de acuerdo, lo dijimos en el Estado del Estado, en marzo. Si cuando recibieron lo que recibieron, no dijeron, señores, esto es la bomba atómica a punto de explotar, ¿por qué no se lo dijeron a la opinión pública? En honor a la transparencia y a la verdad, como decía Peña. Fue porque no querían dar malas noticias para que no se cayera la avalancha de inversiones que se suponía que iba a llegar y que de todos modos nunca llegó a producirse. Y lo pregunto porque muchos de nosotros lo hablábamos con muy altas fuentes del gobierno, con gente que decidía. No, preferimos no tirar mala onda para que la gente se sienta feliz y para que nos presten lo que nos tenga que prestar, para que nadie se asuste. Pero esto es, ¿por qué no lo dijeron? Un error, un pecado original. Y yo no me las voy a agarrar ni con Marcos Peña, ni con Jaime Durán Bárbara. Bueno, mira cómo estoy. Con Jaime Durán Barba. Ni le voy a decir teñido, como dicen. No, yo digo, eso es una decisión política y tienen que asumir cuando se equivocan en decisiones políticas profundas. Porque eso después se paga. Y la otra pregunta que hay que hacer. Si este no es el momento más difícil, para mí lo sigue siendo. Con una corrida cambiaria que ya lleva más de 20 días, Claudio. Voy de nuevo, Una corrida cambiaria que ya lleva más de 20 días. ¿Para qué fuimos de apuro a tocarle el timbre al Fondo Monetario Internacional? Algunos dicen que está bárbaro, que el fondo es una buena decisión, tasas al 4%, etcétera, etcétera. Pero si estamos bien o tan bien, ¿para qué fuimos a tocarle el timbre? Quizá el jefe de gabinete estaba un poco contrariado, pero esto es una deducción, no es información. Porque ya sabía, y esto es importante decirlo, que el presidente Macri había aceptado una sugerencia de María Eugenia Vidal. La sugerencia de María Eugenia Vidal fue darle más poder real al ala política de Cambiemos, y esto lo agrego yo, en detrimento de un sistema de decisión más estrecho y más cerrado. Una altísima fuente de la coalición oficial me dijo hace un par de horas nada más que algo está cambiando dentro de Cambiemos. El dato más sustancial es que hoy a las 2 de la tarde el jefe de gabinete volvió a convocar a la mesa chica de decisiones políticas a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Es un dato político, quizás está minimizado, pero es un dato político fundamental. Se trata de una mesa que integraban Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y también Monzó y Frigerio, hasta que Monzó o la jefatura de gabinete anunció que Monzó se había ido de ahí. Ahora los volvieron a invitar. Y escucha bien, en las próximas horas también van a ser llamados a participar de esa mesa los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, presidente del UCR, Gerardo Morales. ¿Por qué? Por el volumen político y de decisión que tiene dentro del UCR Fernando Morales. Y la diputada nacional Elisa Carrió. No es necesario que les explique por qué.
Pero ¿saben cuál sería el cambio fundamental si es que se cumple? El cambio fundamental es que Meno Vidal y Rodríguez Larreta hasta hace poquito estaban casi todos raleados o ninguneados. Y ahora los volvieron a llamar. Y el otro cambio fundamental, el otro dato, es que el jefe de gabinete, si no me mintió mi fuente, se comprometió a partir de ahora a discutir las decisiones en esa mesa y no meramente comunicarlas. ¿Cómo funcionaba antes la mesa? Ponele que sea, che, la mesa de los martes, muchachos, Machiavelli, Lucía, Facundo, hacemos esto, esto y esto. No, pero a mí me parece, es lo que hay que hacer. Ya está discutido. ¿Les parece bien? ¿Está de acuerdo? ¿Me lo comunican de determinada manera? No, ahora van a empezar a discutir. Yo no me adelantaría ni diría que se va a convertir en una asamblea estudiantil esa discusión, ¿eh? Pero sí va a funcionar si es que las promesas se cumplen, al revés de cómo se está haciendo ahora, o cómo se estaba haciendo hasta ahora. Primero se tomaban las decisiones y después se la comunicaban a propios y aliados. Por ejemplo, la decisión de entrar al Fondo Monetario. A mí no me parece un detalle menor. No, Claudio, no, ni para la economía ni para la política, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ayer en la cornisa, y esto también tiene que ver con, hay un cambio en la clase dirigente política, yo no sé si porque están asustados o no, lo vamos a escuchar a Bocio ahora, pero ayer en la cornisa, mucho más calmado y dispuesto a escuchar, parecía Martín Lustó, que no piensa como este gobierno. Incluso parecía más consciente de la obligación de la hora, que era, o él dijo, antes de ponernos a discutir sobre quién tuvo la culpa, lo primero que tenemos que salir es de este enorme problema en el que estamos metidos todos. Y ahora, míralo, Lustó, míralo. Primero, esto no es el 2001, para dejarlo claro, porque si no... Importante decirlo. En el 2001... Ni el 89... En el 2001, Andrés Malamud dijo, hay dos cuestiones. De la Rúa no es Macri, y dos, no hay convertibilidad. En el 2001 vos llamabas a tu banco y tenías, suponete, $1.000 y 10.000 pesos, y decías, transformame los 10.000 pesos en dólares. Y los dólares que estaban en el Banco Central eran los que había, no es que por esa magia generabas más. Entonces, cuando la gente lo fue a sacar, no estaban. Eso es completamente distinto. El central en ese momento no podía emitir, ¿no? Porque había una ley de convertibilidad que decía, solo podés emitir si viene un dólar, entra a la Argentina y entonces vos emitís un peso. El Banco Central puede emitir. Entonces, vos vas a ir a buscar tus pesos y tus pesos van a estar siempre. Wow, qué efecto que le pusieron, ¿eh? No sé si asustarme más o no. Bueno, tu peso... Ayer Lustó, exministro de Economía, aportó tranquilidad con sus declaraciones, aportó calma, sin dejar de criticar. ¿Y saben por qué? Porque de hecho todo el mundo, vos, yo, hasta los niños están pensando en mañana el supermartes. ¿Viste que todo el mundo está hablando de eso? Hoy yo estaba en el gimnasio y todo el mundo decía, no, bueno, el supermartes, la Levax, todo el mundo está pensando en mañana. Como si fuera casi el fin del mundo, ¿viste? El día D. Se puso tanto el acento en el vencimiento de las Levax que hasta ahora, no sé, en tu casa hasta los niños hablan de eso. Y muchos temen que se dispare mañana. Ese es el temor, una nueva corrida contra el dólar. Ese es el gran temor, una nueva corrida contra el dólar fuerte una vez que los ahorristas y los fondos de inversión tomen la decisión de dónde poner el dinero. Aunque Claudio me cambió un poco la pelota porque dijo, che, esto no es un plazo fijo, ¿eh? Ahora lo vamos a aclarar. Pero a propósito de esto, mirá porque esto es un anticipo de la excelente entrevista que Luis Novarecio le hizo al ministro Frigerio, yo pude ver parte de ella, y que va a ser emitida completa después de las 11. A propósito de esto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que yo creo que sabe tanto de economía como cualquier ministro del Gabinete Económico, estuvo en el Banco Ciudad, es economista creo, ¿no? Sí. Economía y región. Le dijo a nuestro compañero Luis Novarecio, en la entrevista que vas a ver a partir de las 23, que el Banco Central tiene herramientas para enfrentar el desafío. Lo dijo así. La expectativa es que en el peor de los casos se vayan entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, pero que el resto está asegurado. Es un cálculo... Bueno, lo que nosotros, el Banco Central, el equipo económico, lo que
lo que entiende es que las LEVAX son un elemento líquido, o sea, uno si se quiere ir se podría haber ido, no tenía que esperar hasta mañana. Con lo cual entendemos, y además mucho de lo que se renueva es interno, es el propio Estado el que ha comprado esas LEVAX a través de las distintas herramientas que tiene. Y hay muchos bancos del sistema que también están apostando a renovarlos, por lo cual no vemos que haya un gran problema mañana, y los que se quieran ir, bueno, son los que de alguna manera tampoco estaban comprometidos originalmente, y son aquellos que entraron en su momento, hicieron engrosar las reservas. Acordate que recibimos las reservas en cero y están en 55.000. Digamos, si una parte entró de manera especulativa, bueno, que se vayan, digamos, y el Banco Central tiene los recursos como para que se vayan y eso no afecte y no altere el normal rumbo económico. Hipótesis improbable porque como decís, hay bancos oficiales, hay provincias, hay tenedores, se van todos los 25.000 millones creo que son de LEVAX que hay, no pasa nada, o sea, el central puede afrontar esa idea. Sí, pero es una hipótesis improbable. Es una hipótesis que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir. No siquiera tiene sentido plantear. O sea que podría. Ahora le voy a hacer, dentro de segundos, le voy a hacer a Claudio Suchovicki la gran pregunta del millón. ¿Qué va a pasar mañana? Ojalá se pueda acercar una respuesta concreta. Pero antes voy a saludar a Diego Bossio. Diputado Diego Bossio, buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, es muy importante hablar con Diego Bossio porque representa una parte del peronismo a la que denominan peronismo racional, ¿no? ¿Cuál es la mirada del momento, el diagnóstico del momento? En primer lugar, me parece que es momento de que toda la dirigencia sea sumamente prudente y responsable porque lo que se está viviendo es una situación que no es gratuita para la Argentina, va a traer consecuencias económicas en los próximos meses, no solamente ahora, y me parece que es importante que salgamos de esta turbulencia que evidentemente genera problemas y que, vuelvo a repetir, me parece que requiere mucha madurez de toda la dirigencia política. Yo veía las declaraciones tanto de Lustó como del propio Frigerio, tratando de marcar la idea de que hay un Estado que en el día de hoy trabajó con mucha más pericia el Banco Central que en los últimos días, es una opinión personal. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que utilizó todas las herramientas que tiene disponible el Banco Central, incluso comprando LEVAX, incluso trabajando con los inversores institucionales, y esperemos que mañana pueda ser un día que se empiece a marcar cierta tranquilidad, marcando un tipo de cambio, apostando fuerte con sus reservas internacionales y diciendo... Vio que se hizo más política monetaria, una política monetaria más, utilizando más herramientas, ¿no? Yo llamando creo que a los inversores institucionales. Sin el ánimo, me parece que esto no es cuestión ni de presagiar catástrofes ni de decir que está todo bien. Me parece que hay que decir las cosas como son. El Banco Central pasó del cepo, o sea, un montón de regulaciones, a ningún tipo de regulación. Vino la corrida y 3-4 días sin hacer nada. Y eso se notó. Fue una fuga de divisas muy importante y una corrida en el tipo de cambio. Pregunto como posición ideológica. ¿Estaba de acuerdo con salir del cepo? A ver, el cepo no funcionaba. Ni los congelamientos. Me parece que discutir del pasado es perder tiempo. Me parece que hay que resolver el problema del presente. No, a ver, se lo pregunto a usted porque uno lo escucha... Sí. Pero uno lo escucha a Kicillof y parece que todo lo que se hizo antes era Disneylandia y esto... No. Creo que hemos dado testimonio, nuestro bloque, el bloque justicialista, Argentina Federal ha dado testimonio durante todo este tiempo de trabajar a conciencia, con madurez y con responsabilidad, aún no compartiendo el destino o fundamentalmente hacia dónde va el rumbo de la economía. Me parece que el cepo no funcionaba y está claro en una discusión del pasado. Me parece que la liberalización total del mercado trae estos problemas en donde vos tenés que tener un Banco Central muy activo. Hubo 3-4 días en donde el Banco Central esperó las señales fundamentalmente del Poder Ejecutivo y empezó a funcionar el Banco Central. Y yo creo que hoy empieza el Banco Central a ordenar la situación y ojalá mañana, no quiero presagiar ningún tipo de catástrofe, no lo sé, es incierto por definición mañana, pero en definitiva entendemos de que tiene las herramientas como para empezar a transitar un sendero de más calma y empezar a ver cuáles son los problemas de fondo, que como bien vos decías, Luis, no se resuelven ni de capricho ni de cuestiones unilaterales, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar dentro de un rato de problemas de fondo, ¿eh? En cuanto me siente con usted, vamos a hablar de los problemas de fondo que tiene la economía y de los problemas que se heredaron también, ¿no? Yo obviamente no se lo achaco a nadie en particular, pero había una herencia, para mí una herencia mala pero y fuerte. Pero yo, si permíteme, no es un problema de comunicación esto es un problema de gestión. No. El otro día Negri estuvo todo su discurso hablando del pasado.
Está bien, se puede hablar del pasado, pero hay problemas concretos hoy. Sí, sí. Y me parece que hay que abordarlos. Sí, sí. Sin ser hipócritas con respecto al pasado, decir lo que pasó. Algunos pondrán palos en la rueda, otros evidentemente no reconocen ningún error, otros hemos hecho autocrítica y otros entendemos de que hay que resolver los temas en el momento, ¿no? Ahora vamos a ir a los temas de fondo. Claudio, bueno, dale, ¿qué va a pasar mañana? No tengo ni idea. Chao. Déjame dos cosas, un poco de calma desde el punto de vista técnico y después hay respuestas que son más políticas, que obviamente liberame porque no soy analista político. Desde el punto de vista técnico. Y déjame ponerme desde el lado de un operador de mercado. ¿Qué lee un operador de mercado? Y necesito anticipar antes... ¿Qué es un operador de mercado? Los que compramos, Levac, bonos. Yo tengo Levac. O sea, en lo particular tengo Levac y quiero que esto salga bien y tengo un interés creado que creo... Perdí plata en estos días y dolarizo, pero necesito aclarar que... Vos tenés Levac que te vence mañana. Que vence mañana, sí, sí. Que renuevo. Pero señores y señores, acá tenemos una nota. Acá tenemos la nota. No, lo que quiero ser honesto intelectualmente es decir... Sí, sí, está bien. Juego. Desde el punto de vista operativo, vos agarrás y es más importante que el precio es entender quién compra y quién vende. Para vos, si vas a comprar un auto usado, no es lo mismo que venda un amigo tuyo a alguien que no conoces y le tenés desconfianza. No entiendo. Cuando vos vas a comprar algo, es muy importante saber quién está operando en el mercado. No es lo mismo que el que venda sea uno que el que venda sea otro, independientemente del precio. ¿Por qué? Te doy un ejemplo claro. Vos sabés que el banco número 1 del mundo, para no poner nombres o lo que fuera, Ponelo. te paga 3. Y la cueva más chiquita del mundo te paga 3. ¿A quién preferís venderle? ¿Quién sabés que te va a dar? Bueno, entonces no es lo mismo quién opera en el mercado. Primer dato, yo lo que tengo que ver es quién compra y quién vende. ¿Quién vende dólares? No hay muchos más de los que yo te voy a decir ahora, son estos. El primer vendedor de dólares histórico, Banco Central, es el Estado Nacional. Porque se financia mediante bonos en dólares, los vende y financia. Que gran parte del atraso cambiario era porque financiaba el déficit. ¿Cuánto es eso? Claro, perdón. De hecho, me dijeron que el Banco Central no tendría tanto problema en vender muchos miles de dólares porque lo compró en diciembre bastante barato esos dólares, ¿no? En el balance lo compró aquí. Bueno, se los compraba porque Argentina emitía bonos y las provincias también. Y si yo sumo nación más provincias, lo que tomaban plata en dólares, gastaban acá en pesos y se hacía el primer vendedor. El segundo vendedor es el campo, por exportaciones. El tercer vendedor es el especulador que dice, bueno, vendo dólares, compro Levac y me gano la diferencia de tasa. Y el cuarto vendedor es un tipo que no llega a fin de mes y alguien que vende ahorros. No hay más vendedores. Esos son los vendedores de mercado. ¿Quién compra dólares? Perdón, ¿qué porcentaje de venta tiene cada uno de esos vendedores en el mercado? El mayor, obviamente, era el Estado, que fue 40.000 millones por año, sumando todo lo que tomó, más las exportaciones, más el famoso carry trade. Y después el particular... ¿Qué es el carry trade? Vendo los dólares, compro con Levac, la diferencia de tasa, suponete que daba 27 y la devaluación creía que yo iba a ser 20, 18, ganaba un 7 en dólares. Esa es la diferencia. Y lo hacían muchos de afuera, muchos fondos de afuera. ¿Quién compra dólares? ¿Un importador? ¿Los tipos que viajan? ¿El que ahorra en dólares porque quiere tener dólares? ¿El que paga dividendos o deuda en el exterior? Punto. Durante mucho tiempo, el equilibrio cambiario, aunque era un dólar barato porque la gente viajaba, el equilibrio cambiario te daban 17, 18 porque había más vendedor que comprador. ¿Qué pasó? No es menor. El Estado dejó de tomar deuda porque se adelantó y empezó a jugar más en el mercado local. Saca un vendedor. El campo tuvo la peor sequía de su historia, donde liquidó muchos menos dólares. Saca otro vendedor. Alguien que se le ocurrió, después me lo va a contar Diego porque yo no sé quién fue, alguien que dijo, independientemente de la renta financiera, ¿saben qué? A los no residentes que tienen Levac le voy a poner un impuesto. ¿Me esperás un segundito? ¿Eso se lo sugirieron ustedes al ministro Duhovne o al gobierno y el gobierno compró esa idea e impactó en el mercado? El gobierno instaló la renta financiera, es algo que no se podía discutir en la Argentina y evidentemente quien lo pudo discutir, lo pudo implementar ha sido el gobierno. A nosotros nos llamó poderosamente la atención. ¿Pero usted no está de acuerdo con eso? A ver, sí, de hecho la votamos, digamos, ¿no? La renta financiera justamente... Entonces tienen responsabilidades compartidas. Sí, si quiere decir Luis que si le cobramos a aquellos que tienen altas ganancias por el movimiento de activos financieros, y la verdad que nos parecía justo. Perdón, hay un punto que está hablando Claudio. Hay algo de demagogia y te explico por qué. Bueno, necesito cortar algo. Después te doy la última palabra a vos. Una cosa es la renta financiera. Que pero demagogia también del gobierno, no solamente... Sí, en ambos lados. Déjenme explicar algo. Y quizás los voy a usar ustedes de ejemplo. Bueno. Una cosa es la renta financiera, que todas las empresas jurídicas la pagaron toda la vida pagaron.
El único que estaba exento era la persona física. Eso es verdad. Listo. Entonces, Bueno, se sumó. es lo único, que después vemos cuánto recaudan. Pero el segundo punto. Además, le grabaron a un no residente sobre la porción del EVAC. Ustedes cuando cobran un sueldo, ¿se fijan en el bruto o en el neto? ¿Cuánto les queda en el bolsillo? El inversor es igual. ¿Cuánto me queda? Si yo coloco al 27 y la inflación es del 2,23 y ahora tengo que pagar un impuesto que antes no pagaba, Del 5%. pierdo plata, ¿saben qué? Hay tantos lugares para invertir, chau, son los primeros dólares que se fueron. Yo no sé qué pensaron, somos revivos porque al final no recaudamos nada. Mucho eso. No solo eso. Esa huida, esa salida, ¿fue de un volumen importante? Fueron los primeros 4.000 millones de los no residentes que vendieron fondos que dijeron, mirá, te lo explicaban, cobrarle a un no residente, yo pago mis impuestos en mi país, yo cobro el neto, salvo que me subas la tasa de interés. ¿Quién paga un impuesto? Cuando vos compras algo con IVA, el IVA lo paga el consumidor. Cuando vos le pones un impuesto a la renta, el que lo termina pagando es el Estado que se financia esa tasa de interés, porque alguien invierte de acuerdo al neto. Después de todo lo que te conté y cierro el análisis, el dólar fue a buscar otro tipo de equilibrio porque se le fueron 3 vendedores grandes. O sea, fue una tormenta perfecta. Fue una tormenta donde tiene que encontrar un valor de equilibrio, que obviamente comparto con Diego, eso tarde o temprano va a traer problemas a la economía real. Pero lo cierto A es que la inflación y la actividad económica. pero financieramente es un número, simplemente de un nuevo tipo de cambio a un nuevo equilibrio, que finalmente, insisto, para muchos sectores es más justo el tipo de cambio que tenés hoy que financiar a los que viajan y los que fueran, que tienen poder adquisitivo, que había más argentinos comprando en el exterior que los que consumían acá. Ahora vuelvo. Diego. No, me parece que hay un problema estructural mucho más importante que un equivalente al 5% menos los impuestos que se pagan en el país de origen, que tiene que ver con que la Argentina, y bien lo decía Claudio, necesita 30.000 millones de dólares para funcionar. Pero Diego, se fueron. 30.000, pero déjame terminar, Luis. 30.000 millones de dólares que se van, 11.000 netos en turismo. 11.000 millones es lo que nosotros en turismo y compras en el exterior que necesitamos todos los años para que se vayan miles de argentinos y Ezeiza esté lleno. Bocio, es uno de los países que más actividad turística tiene hacia el exterior. Hacia el exterior. Sí. La línea más rentable de una de las principales líneas aéreas norteamericanas de todo el mundo es Miami-Buenos Aires. No lo podemos, la Argentina no está en condiciones de sostener esto todo el tiempo. Le agrego un tema, la cosecha este año ha sido muy mala por la sequía. Es un dato no menor. Y además en el momento que había que liquidar la cosecha, llovió. Pero de manera, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, conozco estos temas, le puedo asegurar. Hay un cambio de humor internacional. Hay un banco central que permite... Los primeros días estaba dormido, lo voy a decir con todas las letras. En realidad no, lo habían desactivado en diciembre, con una lógica política distinta. Me parece que esos temas requieren de un análisis mucho más profundo. Requieren. Y después están los servicios de la deuda, las utilidades. Y evidentemente eso se está mostrando. A mí lo que me preocupa es que hace 2 meses el jefe de gabinete, Marcos Peña, con quien tengo una relación de diálogo interesante, nos venía y nos decía en el Congreso que estaba todo perfecto. En estos términos, que la Argentina estaba sólida, que los fundamentales económicos estaban bien, que el mundo confiaba en la Argentina, que había pasado lo peor, lo dijo el presidente de la Nación. Sí. Y de un día para el otro nos desayunamos que estamos yendo al Fondo Monetario Internacional, con lo que significa eso en la Argentina. Como dato político, ¿no? Como dato técnico... Como dato técnico, a ver, se podrían haber hecho otras cosas. Yo ayer leí una entrevista muy interesante de Mario Blecher. Sí, yo no quiero ir siempre al pasado, pero yo prefiero ir al fondo a un 4%. Hay que ver qué condiciones me pone y las podemos discutir, que pedirle a Venezuela el 14 o el 15%, como hizo el gobierno anterior. Yo no sé si usted fue responsable de eso, no se lo digo. No, claramente no. Pero hizo... Pero a ver, la locura. Sí, Luis. Evidentemente, si pasó lo que pasó en el 2015, donde se perdieron las elecciones, y evidentemente donde cuando se llega a este momento no es todo responsabilidad de Macri. Ahora bien, el presidente Macri no puede deslindar todas las responsabilidades. No, claro que no, yo comparto. Este es el 3er año de mandato. Nosotros, y se lo digo se lo digo a Macri, se lo digo al propio Peña, en algún momento hasta nos han descalificado a nosotros, cuando en realidad nosotros hemos dado testimonio de madurez y de responsabilidad
votando cosas que creíamos que eran buenos para los argentinos. De hecho, el mismo día, hace una semana, votamos la ley de mercado de capitales, lo hemos hablado con Claudio en alguna oportunidad. Bueno, ahora tendríamos Y que las hablar del leyes, tema de la entonces- tarifa, de volver para atrás a las tarifas. Bueno, porque... si quiere lo hablamos. Sí, a mí, si yo se lo anticipo, ¿eh? Sí. Yo creo que, yo sé que es duro el tema de las tarifas. Ahora, después de estar, ¿cuántos años? 12 años con las tarifas casi congeladas. No, congelar Hay que- tarifas es un problema, ¿no? Eso pasó. Problema, para mí es... Pero está claro, pero nosotros lo hemos yo no soy planteado en esos economista, términos. Para mí es uno de los problemas más graves de la República Argentina y más vinculado con el déficit. Pero se la puedo dejar picando. Sí, no, para terminar. Sí, igual yo creo que hay ahora no, vamos a echarlo. Sí, no, yo, creo que hay por favor. problemas, yo creo que hay problemas estructurales y me parece que esto se resuelve con mucho más diálogo y el gobierno parando la pelota, tranquilizando el mercado financiero y viendo cómo encontramos una salida a un tema que es estructural. Ayer leí una nota de Mario Blecher, con quien también hablé, compartí con él el banco hipotecario. Se podrían haber tomado otras decisiones. ¿Qué decisiones? Se podrían haber tomado otro tipo de préstamos, se podría haber hecho otro tipo de préstamos sindicados. El Banco Central hace pocos días tomó una línea de crédito en el Basilea. Se podrían haber tomado decisiones en términos de liquidación de exportaciones. Hoy un exportador no tiene plazo para liquidar. Yo me parece que en el marco de la prudencia tomar ese tipo de decisiones es saludable. El trabajo coordinado de todos los bancos públicos, es decir, decisiones que empiecen a dar tranquilidad a un mercado que evidentemente es muy conflictivo y muy volátil. Es una sugerencia, es un aporte. Está bien. Ahora seguimos. Técnicamente, pasó todo eso que vos dijiste. Yo te quiero hacer una pregunta técnica, pero que es política. ¿No la vieron venir? Y no es chicana, ¿eh? Si estamos ante uno de los equipos mejores de la historia, desde el punto de vista técnico, dicen de Luis Caputo, yo no, como vos te imaginarás, yo no caso un fútbol de eso, dicen de Luis Caputo que es una de las 5 personas que más saben de finanzas. Y es el mismo que fue a decirle al presidente, vamos al fondo ya, pero ahora, no dentro de un ratito, ahora porque esto se pudre todo. ¿No la vieron venir antes? Yo creo que sí, que la vieron venir. De hecho, se adelantaron en el proceso de toma de deuda. El gobierno adelantó y tomó todo al principio. Por eso dejó de vender lo que yo te decía. Al principio de año se adelantaron a ese proceso. Lo que quizás es, yo no sé, ahí vas a saber más la respuesta y tenés más información que yo. No sé si se sobreestimaron, que a veces pasa. Una vez se subestima la herencia o subestima ciertas cosas, pero también se sobreestima en creer, no, quédate tranquilo. Te voy a dar una respuesta deductiva si me preguntas. Sé que es una respuesta de tipo grande, no es que... No, tampoco voy a decir yo como tengo calle y tengo... No, pero... Cuando uno está todo el tiempo en un mismo habitáculo y hablan siempre los mismos y no se escucha, aunque sea una pavada lo que diga el de afuera, cuando no se escucha a nadie, cuando uno se cierra, tiende a sobreestimarse, tiende a subestimar lo que le dice el otro, se encierra y es todo para mal, Yo creo que escuchar, aunque sea una pavada el que te diga cualquiera, es enriquecerse. Yo creo que antes de eso, pero el gobierno en general, desde el punto de vista político, estaba, ahora los veo obviamente asustados y precavidos, bueno, el dato que acabo de dar yo, que se empieza a abrir una nueva mesa política, me parece que habla de que el golpe se lo dieron, y que están preservando al presidente también, porque es una figura de última opción. Me preguntaste, te contesté, perdón. No, es que está perfecto. Yo creo que en algún punto yo también pude haber cometido el error. Al principio todos decíamos, yo también dije esto, que el 70% de la explicación de la primer corrida, de la primera semana que muy bien describía Diego, era una crisis internacional, que subía la tasa a Estados Unidos, que fue una aspiradora, pero eso creo que un colega tuyo creo que hizo un resumen muy bueno de una frase de Warren Buffett que dice que cuando baja la marea y recién te das cuenta quién se baña desnudo, y en ese caso bajó la marea para todos y a nosotros nos desnudó ciertas cosas o ciertas discusiones que pasó. Pero Flavio, no te voy a dejar irte sin que me digas para el ahorrista de a pie qué es lo que tiene que hacer, porque deben estar viste, con los pocos dólares que tengo voy a dólares, pero me esperás un segundito, nos organizamos. Estamos bastante ordenaditos hoy, quiero decir, Atención, empezamos a desarrollar los temas. Un golpe al corazón de la familia Kirchner, Lucía Salinas. Contame por qué. Luis, hoy se conoció la decisión del juez Julián Ercolini, que procesó no solo a Cristina Kirchner, sino también a Máximo y a Florencia Kirchner por lavado de dinero agravado por funcionar en una banda. ¿Quiénes integran esta banda también? Nada más ni nada menos que Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner,
entre otros casi 20 procesados en este expediente. Te contamos un poco de información sobre esta causa. Porque es importante, porque ataca al corazón de Otesur, el primer hotel de la familia Kirchner. ¿Cuánto costó este hotel? Cerca de 5 millones de dólares. Fue desde que se compró hasta el 2013 administrado por Lázaro Báez, hoy preso por lavado de dinero. En la actualidad sus dueños son Máximo y Florencia Kirchner, y la familia Kirchner quedó toda procesada por lavado de dinero, operaciones a través de este hotel, y los embargos que le trabó el juez Ercolini son de 800 millones de pesos para cada uno. Acá te quiero hacer una pregunta, Lucía Salinas. Sí, Luis. ¿Por qué un juez decide trabar embargo por, ¿cuánto me dijiste? 800 millones de pesos para cada uno de los principales acusados. A ver, ¿cuál es el cálculo que hace? ¿Por qué un juez dice, firma un embargo por 800 millones de pesos? ¿Porque cree que efectivamente en algún lado tiene 800 millones de pesos? Porque lo que estima en esta causa el juez Julián Ercolini, que no es ajena a otras investigaciones. Es una maniobra de lavado de dinero importante por sus orígenes, porque el dinero que utilizó la familia Kirchner para comprar los hoteles se las dio Lázaro Báez a través de una compraventa de inmuebles entre ellos. Y lo que sostiene la justicia es que ese dinero que les dio Lázaro Báez proviene nada más ni nada menos que de la obra pública. Vamos a mostrar un poco esto que vos preguntabas, Luis, el rol de Lázaro Báez en esta causa. Porque fue quien garantizó 27 millones de pesos a la familia Kirchner en el alquiler del Hotel Alto Calafate. Pagó, además de esta suma, 40.000 pesos mensuales de canon por la explotación comercial de Otesur. Además de todo esto, también alquiló cientos de habitaciones por 14 millones de pesos que nunca utilizó. Todo esto ocurría mientras su empresa Austral Construcciones recibía millonarios contratos de obra pública. Por eso, para el juez Julián Ercolini, no es una causa más. Es una de las causas donde se muestra la mayor cantidad de negocios entre Lázaro Báez y la familia Kirchner y que permitieron que el patrimonio de los Kirchner se enriquezca de manera ilícita. Muy bien, dentro de un ratito seguimos hablando de otros anticipos, Lucía, pero yo quiero que ahora, en la presentación de Facundo Pastor, le presten atención a esto. Porque en la Argentina hablamos de lavado de dinero y de narcotráfico como si fuera chocolate o agua. Yo vi cada capítulo de las miniseries que incluían a Escobar Gaviria, desde El Patrón del Mal hasta todas las de Netflix, pasando por... Ahora, esto está sucediendo ahora y tiene que ver con la familia de Escobar Gaviria, no en Colombia, ni en los Estados Unidos, ni en México o en cualquier otro país de Latinoamérica. En la Argentina. ¿Me contás cómo es esta novela, Facundo Pastor? Mira, Luis, la novela empieza con aquella muerte histórica de Pablo Escobar Gaviria en manos, algunos dicen de la DEA, otros dicen de parte del ejército de Colombia. La realidad es que después de aquella muerte, la familia de Pablo Escobar Gaviria se vino a instalar en la Argentina. Se le asignó en un acuerdo que hubo entre los dos países nuevas identidades y el tiempo fue pasando. La muerte de Pablo Escobar fue el 2 de diciembre del año 1993. Ahí está el hijo, ¿no? Ahí está el hijo. Ahí está el hijo. ¿Vos sabés que yo lo entrevisté cuando sacó su último libro? Y la verdad es que yo lo escuchaba y lo veía, ¿no? Y él hablaba como si fuese absolutamente inocente de todo lo que se le imputa. Claro, el tema, Luis, es que ahora la justicia argentina le puso la mira a algunas operaciones inmobiliarias y de distintas transferencias de activos que sospechó por los montos que se podía tratar de lavado de dinero. ¿Y qué encontró? Que efectivamente, después de muchos años, después de diciembre de 1993, cuando mataban a Pablo Escobar Gaviria, la familia de Pablo Escobar Gaviria vuelve a estar en la mira de la justicia. Estas son fotos de hoy, justamente por la presunción de que podrían estar, o la sospecha de que podrían estar lavando activos provenientes del narcotráfico. ¿Y cómo lavaría? Mira, este es el croquis de la banda que investiga la justicia, que tiene una cabeza o un cabecilla que es José Byron Piedradita Ceballos,
un hombre vinculado al cártel de Cali, aquel cártel que en su momento manejaban los hermanos Rodríguez Orejuela. Es un empresario ganadero, líder de la organización. Se cree que está vinculado con un abogado argentino llamado Mateo Corvo Dolcet. Y se cree que el vínculo entre Mateo Corvo Dolcet y ese empresario colombiano sería Juan Pablo Escobar y Victoria Henao Vallejos, heredero y viuda de Pablo Escobar. ¿Dónde está cada uno de ellos ahora? Bueno, José Byron Piedradita Ceballos está detenido en Colombia a la espera de ser extraditado o a la Argentina o a los Estados Unidos. Eso que vos mirá, yo si producción me lo puede poner, es el video de la detención. ¿Vos hablabas recién de una serie? Sí, pero espérame un cachito. Sí. Piedradita, Corvo Dolcet. ¿Qué hace el Chicho Serna ahí abajo? Bueno, es que también como parte de la llegada de distintos capitales colombianos en Argentina, la justicia, en este caso el juzgado federal de Morón, del doctor Néstor Barral, pone la mirada en todas las personas, Luis, que ayudaron o colaboraron para que plata de Piedradita Ceballos llegara justamente a la Argentina. Abajo de Mateo Corvo Dolcet aparece María de los Ángeles Berta, la esposa, también investigada, la esposa del abogado. Gabriela Sánchez, la contadora del abogado. Marcelo Pera, el concuñado de Corvo. ¿Qué es lo que cree la justicia? Que todos ocupaban una organización para lavar en la Argentina plata que podría provenir del narcotráfico y que el hombre que la intentaba ingresar a la Argentina era José Byron Piedradita Ceballos. ¿Conocés el Café Los Angelitos, no? Sí, sí. Bueno, un lugar mítico sobre que ha sido... la Avenida Rivadavia, ¿no? Exactamente, sí. Que ha sido inclusive, digamos, inspirador para algunos tangos sí. de la historia argentina. Bueno, sí. Ese café, ahí está, Los Angelitos, lo compró una empresa y está en la mira, obviamente, de la justicia, porque se cree que se compró con plata proveniente del narcotráfico. Facundo, ¿está el videito ese que pidió Facundo? No, sí. Si no está... tenemos las escuchas. Mirá. ¿Las escuchas de qué? Contame, Facundo. Mirá, las escuchas telefónicas son de alguna manera lo que ratifican este acuerdo. Este papel es el que muestra que entre el heredero de Pablo Escobar Gaviria y José Piedradita Byron había como una suerte de acuerdo entre las partes. Pero quiero mostrarte, vos sabés, Luis, que hoy en día se le pone una firma a todo. Acá quedaron las firmas y los nombres de María Isabel Santos y de Sebastián Marroquín y de Mateo Corvo Dolcet. Bueno, María Isabel Santos, viuda de Escobar Gaviria, Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar Gaviria. Mateo Corvo Dolcet, el abogado, y Piedradita, el hombre al que creen que obviamente trae la plata. Mirá las escuchas telefónicas, Luis. Este es un documento que por primera vez, el contenido de estas escuchas telefónicas, se van a conocer porque muestra de alguna manera cómo la organización se daba cuenta, ¿sí?, que estaba siendo inclusive investigada. Son comunicaciones telefónicas. Contame qué pasó, habla Elena con la contadora. Me llamaron por teléfono para decirme que Mateo está totalmente investigado por la CIDE, por narcotráfico, por esto, por lo otro. Bueno, ¿qué es lo que está dejando hacer? Mover las cuentas por acá, por allá. Que no lo están dejando hacer de todo, mover las cuentas para acá, para allá, que le están poniendo mucha traba en nada y que en cualquier momento, que las investigaciones se aceleraron mucho y que en cualquier momento cae en cana. ¿Quiénes están hablando? Están hablando dos integrantes de la organización, una abogada, una contadora. Las comunicaciones telefónicas son muchísimas y obviamente el miedo era que el abogado argentino cayera presa. Le dice Gabriela en un momento determinado, estoy aterrada, porque Gabriela, obviamente estoy en la lista de todos los investigados. Perdón, Facundo, ¿quién es Gabriela? Gabriela es la hermana de Sebastián, la otra hija de Pablo Escobar Gaviria. No, en este caso son argentinos los que hablan y es una contadora con una familiar directa de Mateo Corvo Dolcet. ¿Qué es lo que dicen? Que se dan cuenta que están siendo investigados y que muchos de ellos aparecen en la lista de los investigados. Pero, ¿sabes lo que es interesante, Luis? Ver que en las escuchas telefónicas muchos tenían la presunción de que estaban siendo caminados, como se dice en la jerga de una investigación, por la CIDE. La pregunta es, ¿tenían información real? ¿Alguien les estaba dando información? ¿Tenían la noticia de que la CIDE... Mira lo que dice Gabriela en un momento. A ver. Y lo que te reconozco es que durante un tiempo hubo un colombiano como accionista. Y bueno, ese colombiano, que ahora está procesado y todo, no puede entrar a Estados Unidos. Está procesado por narcotráfico.
no puede salir de Colombia. Sé que ese tipo puso como $1 millón de pesos en Ínsula. Ínsula es una de las empresas investigadas por la justicia, de la que se sospecha que estaba armando mega emprendimientos en la zona justamente de Pilar. Querían montar como un puerto madero en la zona de Pilar. Escuchas telefónicas, la red narco y la familia de Escobar Gaviria de fondo. ¿Cómo sigue esto, Facundo? Sigue que hoy se presentaron a declarar. No declararon, Luis, solamente presentaron un escrito. Lo que es increíble es que el escrito que presentaron contradice este documento que nosotros tenemos. ¿Qué dice el escrito? No conocemos a Piedradita Ceballos. ¿Cómo no lo van a conocer si le pusieron la firma a un documento que dicen que aparecen como vínculo entre el colombiano y el abogado argentino? Esto que tenemos acá. Con lo cual entiendo que la justicia no les va a creer y hay que ver cómo sigue esta historia. Lo que te tiene que quedar claro, Luis, es que lo que se investigaba era si existía una suerte de embajadores del lavado de dinero en la Argentina. Pronto va a ir el Chicho Serna a declarar. Gracias, Facundo. Y otro que dice que no tiene nada que ver con nada. Ayer terminamos la cornisa, presentamos el informe sobre gente que denuncia a muchos miembros del sindicato de Moyano y me hicieron una ampliación de denuncia a mí, una denuncia estrambótica, no la entienden ni los abogados que la presentaron. Y Moyano en esa denuncia, en la ampliación de denuncia, en el fondo dice, che, yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, yo te quiero explicar el contexto. Estas denuncias de pequeños transportistas y medianos contra miembros del sindicato de Moyano, que les ofrecían extenderle el certificado de libre deuda sindical a cambio de, a veces de cosas reglamentarias como el sello y el depósito del cheque correspondiente, y otras veces con dinero por debajo de la mesa, está rompiendo la mayor caja del sindicato de camioneros que se pueda recordar. Moyano está nervioso y la gente de Moyano está nerviosa porque se está rompiendo una caja, la más grande que tiene, y el tsunami de denuncias que hay. Todos los días vienen transportistas a vernos a nosotros diciendo, tengo una denuncia porque nos quisieron cerrar la empresa o nos cerraron la empresa. ¿Cómo? Con cuestiones como las que te va a contar ahora mismo Hugo Machiavelli. Hugo, buenas noches, dale. Buenas noches, Luis. Mira, te voy a mostrar los cheques que tuvo que pagar Juan Carlos González, un transportista que perdió su empresa. Él tenía 17 camiones y 12 empleados. Ahí está quienes cobraron los dos pagos que hizo Juan Carlos González desesperado en su momento. Uno lo cobró la obra social de choferes de camiones y el otro cheque lo cobró el sindicato de choferes de camiones. Por esto, Juan Carlos González, titular de una empresa transportista de Bolívar, presentó una denuncia ante la justicia. Aún así perdió su empresa, pero no pierde las esperanzas de que finalmente se haga justicia. Él dijo en un momento, y acá está parte de la denuncia, que tenía miedo porque lo habían llamado, lo habían insultado y lo habían amenazado. Denuncia a las personas del sindicato de camioneros y dice que él tiene temor por su familia, que tiene una mujer y que tiene una hija. Pero no es el único que ha denunciado esto ante la justicia, porque recordemos que el allanamiento que se produjo el viernes al sindicato de camioneros de San Miguel estuvo impulsado por otra persona que dimos a conocer también aquí, se llama Enrique Sieri. Él denunció que le habían pedido mucho dinero y también perdió su empresa. Más de 36 empleados, 20 camiones, y la justicia está avanzando en ese sindicato y en otros más. Y esto que vos contabas, el acuerdo entre dos agrupaciones para organizar una suerte de certificado que es una manera, uno de los instrumentos, Luis, no es el único, es uno de los instrumentos que se utilizaban desde el sindicato para presionar, para extorsionar y por supuesto para pedir coimas. La investigación va a tener novedades judiciales esta semana. Atención, y por supuesto nosotros vamos a contar las denuncias que muchos transportistas se animan a hacer. Cuando hablamos con ellos, algunos están dudando todavía si se animan o no, pero entienden que hay un contexto que les es favorable para romper el silencio por primera vez. Gracias, Hugo. Dentro de un ratito voy a ir de nuevo con Lucía Salinas. Pero, bueno, Sucho, hay muchísima gente queriendo saber qué va a pasar mañana con su economía de bolsillo y queriendo escucharte y verte. Decime qué puede pasar mañana. A ver, una gente que tiene ahorros de
equivalentes a unos pocos miles de dólares. ¿Qué podría pasar? Y que está en Levax. Yo en lo particular, cada uno maneja sus riesgos, sus tiempos, y no me quiero meter, y para cada persona que está escuchando debe ser importante. Yo te puedo decir cómo lo tomo yo. Yo a este nivel de dólar y a este nivel de tasas, yo en lo particular, y me gusta un poco el riesgo, prefiero estar en Levac, a este nivel de tasas y a este nivel de riesgo. ¿A qué promedio? 30, 60, 90 días. Aquel que no aguanta el riesgo, más que comprar dólares, tenés letes del Tesoro Nacional que rinden 3 y pico % anual en dólares, que me parece otra opción. Y por qué no, llegado el caso, hay un bono que vence dentro de un año, es el Bonar 2019, vence en abril del 2019 y tenés un 7% anual en dólares. Es como que estás comprando dólares muy por debajo del valor de hoy. Siempre en este caso estás confiando obviamente en la Argentina. Aquel que tiene Levac, aquel que tiene un bono, etcétera, confía en el país. Yo quiero ser constructivo en este caso, me siento así y creo que está bueno. En este caso, con estas tasas de interés, vale la pena el riesgo. ¿Es momento de confiar en el país Claudio? Por eso, la respuesta es muy particular. Yo sí. Yo vivo acá, mis hijos viven acá, yo quiero que esto salga bien, necesito que esto salga bien. Y quiero ser completamente constructivo. Yo me parece, y eso quiero aclararlo también, y lo hablamos la otra vez, hay que tener en cuenta que uno no le presta plata a un gobierno, le presta plata a un poder, y hay que escuchar a los tres poderes finalmente. ¿Cómo un poder? No entiendo. Claro, si yo compro un bono, hay un bono que vence dentro de 100 años. El que compra un bono a 100 años, pero no, el que invierte real, en la economía real, aquel que entierra realmente el dinero real en la Argentina, confía en un país, más allá de un gobierno, porque los gobiernos van a pasar, los políticos van a pasar, pero a la larga, y hablando de algo que decía Diego también que quiero agregar, aparte de los pesos, ¿sabés qué estaría bueno también? Empezar a escuchar a los que realmente saben de economía, que son aquellos que pagan quincena con su dinero. Muchos hablamos, pero finalmente lo que importa es para resolver los problemas estructurales. En parte preguntaba Diego, qué bueno saber, che, ¿qué pasa con la carga salarial cuando un empresario asume riesgo en Argentina? ¿Qué pasa con los impuestos que estoy pagando? Con todos los impuestos que cobra que paga una pequeña pyme, y qué recibe a cambio de esos impuestos. ¿Por qué no escuchamos al empresario que trabaja en serio, no a los representantes, sino a los que trabajan en serio desde el punto de vista para resolver los problemas estructurales? Porque el resto, esto para mí va a pasar, y creo que es una buena inversión, repito, está en el Levac, pero en 30 días vamos a estar discutiendo lo mismo, porque va a haber otro supermartes dentro de 30 días o 60 días. El punto es lo estructural, pero ¿cómo hacemos un país competitivo y productivo ahora que se corrió al menos el tipo de cambio? A ver, Bocio, hablando de parte de lo que hablaba Suchovicki, hoy María Eugenia Vidal dijo, nosotros estamos dispuestos a escuchar, que nos digan cómo se sale de esto sin ajustar, o que nos digan por dónde ajustar. A ver, quien gobierna es el gobierno. Evidentemente quien tiene la responsabilidad es básicamente la provincia de Eugenia, los gobernadores, fundamentalmente el gobierno nacional. A ver, un segundito que hay un problema con el micrófono de Diego Bocio, ¿eh? Ahora lo pueden... Lo que está diciendo Diego Bocio es que el que gobierna es en la provincia de María Eugenia Vidal, en la Nación es el presidente. La pregunta que yo... Ahora, que entre en el aire, no hay problema, ¿eh? La pregunta que le hacíamos a Diego Bocio es, ¿cómo, la que planteó María Eugenia Vidal, ¿no? Que me digan cómo hacen sin ajustar. Y que me digan, si van a ajustar, por dónde lo hacen. Yo aprovecho... ¿Ya está? Sí. Aprovecho que no tiene micrófono para agregar algo más. Retrotraer las tarifas es de financiar al Estado. No, pero nosotros no estamos proponiendo retrotraer las tarifas. No. Eso es un proyecto... No, eso es un proyecto que fin del año pasado. No, bueno, a ver, nosotros lo que estamos diciendo es, en línea con lo que decía Claudio, escuchando a muchos sectores de la sociedad, que como le aprietan los impuestos, le aprieta lo cotidiano, las pymes, los sectores productivos, la familia, que le aumentó la cuota de la escuela, la expensa, le aumentó la prepaga, le aumentó el supermercado, que estamos viendo un problema con las tarifas. Porque no solamente hay que ver un solo lado del mostrador, que es el Estado, que evidentemente tiene dificultades y serias, y comparto con financiamiento. Y claro, a ver, ¿quién no puede compartir el objetivo de tener un Estado con las cuentas equilibradas? Lo que no compartimos es el método. Está bien. Lo que no compartimos es el método. Entonces yo lo que digo es... No dice, yo no digo que sea irresponsable o no. El proyecto no dice vamos a llevar las tarifas a diciembre. El proyecto lo que dice es que a partir de noviembre del 2017, el método por el cual se actualizan las tarifas es distinto al que propuso el gobierno. Es decir, el método por el cual aumentan las tarifas
es distinto que el que propone el gobierno. El gobierno propone un cuadro tarifario de aumentos en torno al 58-60%, más los aumentos que están previstos en el contrato, y nosotros lo que decimos es que tienen que acompañar los aumentos salariales, que este año serán del 30%. Lo que estamos haciendo es moderando los aumentos, pero no lo estamos haciendo por una cuestión caprichosa. ¿No aprobaron el presupuesto? No, pero bueno, o sea, aprobamos un presupuesto que decía que este primer trimestre íbamos a recaudar una cierta cantidad de IVA, que iba a crecer un 20% con respecto al año pasado, ¿y sabe cuánto creció el IVA? 47%. Es una buena noticia, pero creció el doble de lo que tenía previsto. Aprobamos un presupuesto que tenía una pauta de subsidios, ejecutaron la mitad de los subsidios que tenían previstos. La ejecución presupuestaria está 5% por debajo de lo que se aprobó en el Congreso. Los ingresos por ganancias, impuestos a las ganancias, son 7-8 puntos porcentuales por encima de los previstos. Aprobamos un presupuesto, Luis, con una pauta de inflación del 8 y del 10%. Hoy la pauta de inflación no va a ser menos del 30%. Ah, bueno, alguno dice 25, ¿usted dice ya 30? Y el 25 era la semana pasada. Unos segundos que tengo que ir al aprobamos corte, un presupuesto con 3 puntos de crecimiento. Entonces, a ver, cuando nos dice el presidente de la Nación, aprobamos un presupuesto, bueno, discutamos todos los lineamientos. Tengo que ir al corte, vamos y volvemos por favor. segundos solamente, por favor. Superpréstamo hipotecario de Santander Río. Te prestamos hasta 15 millones de pesos. Podés pagarlo en hasta 30 años. Es fácil. Pedir online, seas o no cliente. Santander Río. Llegó Hot Sale a Somier Center. Este 14, 15 y 16 hasta 50% off y 12 cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos. ¡Sale todo! Más de 400 mega ofertas pensadas para vos. Además, envíos gratis a todo el país. Comprá en somiercenter.com y recibilo donde quieras. Somier Center.